así que estamos perdidos. Sin embargo, ese es el primer paso hacia encontrarse a uno mismo. Encontrar el sentido de la vida parece todo un programa, al menos en apariencia, y sin embargo, es ciertamente más simple pero también más audaz de lo que uno podría pensar. En realidad, como suele suceder, todo comienza con una historia, porque es siempre lo que necesitamos. La piedra fundamental de la estabilidad existencial de un ser humano es su historia. Primero, somos pequeños bípedos desnudos con un cerebro demasiado potente para realmente comprendernos completamente a nosotros mismos, arrojados a un mundo obviamente demasiado rico para ser aprendido en su totalidad, y por lo tanto, un mundo que debemos filtrar. Filtrar el mundo significa elegir lo que para nosotros hace sentido. No necesito entender todo lo que me sucede, solo quiero algunas cosas aquí y allá, algunos cortes y un poco de pegamento, opiniones y placeres, para fabricar lo que llamamos un narrativo personal. Esta es la primera piedra sobre la cual debemos detenernos un momento. Todos funcionamos a través de un narrativo interiorizado, o lo que la psicología junguiana nombra como un sentido del yo. Necesitamos una visión estabilizada del mundo que nos sirva cada día para vivir nuestras pequeñas vidas. Esta es una operación obviamente inconsciente que todos realizamos, nos guste o no. Es lo que nos permite aprender la realidad y fijarla en una forma de coherencia predecible. ¿Cómo me defino? ¿Qué es lo que tengo en mente? ¿Cómo defino la existencia? Esos son en el fondo los tres pilares de nuestras narrativas. Y este pequeño sistema de formación de historias personales funciona a pleno rendimiento desde nuestros primeros años, desde la formación de lo que llamamos nuestro ego, es decir, muy simplemente, desde el momento en que con apenas unos años, terminamos por comprender que somos pequeñas entidades autónomas, separadas del resto del mundo. A partir de esta gran realización del yo soy, sigue toda una serie de preguntas sobre el mundo que nos rodea. Como por ejemplo, ¿quién cuidará de mí? ¿Cómo consigo la mayor atención posible de mamá o papá? Y por último, ¿qué es lo que me hace sentir bien? Progresivamente, al responder a estas inmensas preguntas, llegamos a un primer narrativo de existencia personal, cuyos motivos inconscientes arrastraremos más o menos durante toda nuestra vida. Inclusive actualmente, las preguntas que dan sentido a mi vida, como a la tuya, no han cambiado radicalmente en realidad. De toda la suma de estas historias personales desde nuestra infancia, se deriva lo que hoy consideramos nuestra realidad, un aglomerado de juicios, creencias, inclinaciones específicas, un sentido del ser, que da consistencia y significado al mundo que nos rodea. Pasamos nuestras vidas dando sentido al mundo, contándonos historias. No podemos evitar poner significado en todo. En el fondo de nuestras psiques hay una pequeña maquinaria que podríamos llamar narrador egocéntrico, cuya única función es tratar los gigantescos flujos de información que recibimos a lo largo de nuestros días y pasarlos por el filtro de nuestras historias personales. La función del ego, en verdad, es muy simple: hacer el mundo predecible y protegernos lo mejor posible. Eso es para lo que sirve y realmente funciona, sin ninguna duda al respecto. Pero a veces, eso tiene un precio. Por consiguiente, cuando decimos, no encuentro el sentido de mi vida, ¿qué queremos decir en realidad? Realmente, lo que nos preocupa no es tanto que nuestra vida no tenga sentido, sino más bien que nuestro narrativo actual, nuestra historia personal, ya no sea satisfactoria, sin que sepamos bien hacia dónde dirigirnos después. La sensación de aburrimiento, de crisis existencial, de vagar sin rumbo, o simplemente de no saber hacia dónde ir en la vida, no proviene de una ausencia de sentido, sino de un mal sentido. El no encuentro el sentido de mi vida, en realidad, dice más bien, ya no me gusta el sentido que mi vida está tomando, y que hasta ahora me había resultado más o menos satisfactorio. El error del ego que todos cometemos en algún momento de nuestras vidas es creer que vamos a poder pasar nuestras existencias con el mismo narrativo existencial, sin aburrirnos de nosotros mismos y de la vida en general. Algo en nosotros quiere aferrarse al frágil equilibrio, al escudo que hemos construido y que nos llevó tiempo lograr, aunque actualmente ya no nos satisfaga por completo. Pero para que lo sepas, la vida está bien hecha, y esta no juega para tu pequeña estabilidad egocéntrica. La vida es estacional, cíclica y cambiante, y hay que moverse con ella, por difícil que sea a veces el proceso. Así que encontrar el sentido de la vida es una expresión que no nos va a ayudar mucho hoy, y es por eso que cada vez que ese cuestionamiento vuelva a ti, te propongo que lo reemplaces por ¿qué es lo que obstinadamente busca expresarse a través de mí?
Desde entonces, la única y verdadera pregunta que debería obsesionarnos es: ¿cómo seguir lo mejor posible, aquello que me llama? Hoy te propongo entonces intentar responder a estas preguntas, y para eso, necesitaremos sumergirnos en las profundidades de la mente humana, porque ahí es donde se encuentran las claves que buscamos. El viaje que te propongo requerirá una cierta honestidad intelectual hacia ti mismo. Por ejemplo, si menciono el concepto de alma, ¿qué imágenes o ideas evocan en ti? Hay muchas posibilidades de que la mayoría de ustedes representen el alma como un anillo blanco hipotéticamente ligado a nuestras existencias, proveniente de la teología cristiana y su simbología, un suplemento religioso de la existencia humana, directamente ligado a lo divino, que haría del hombre, de alguna manera, una especie estrictamente aparte y conectada a Dios. Algo bastante mental y alejado de nuestras realidades cotidianas. Y esa es la visión cristiana clásica del alma, y no me sorprendería que muchos de nosotros lo encontremos bastante nebuloso y abstracto. Pero en la antigua Grecia, y en particular en Platón, el alma se traducía como psique, y se concebía antes que nada como un estado particular de la mente, una fuerza que intentaba expresarse a través de nosotros, con una dimensión espiritual, por supuesto, pero algo encarnado, un principio terrestre y muy real. El alma era entonces una potencialidad, es el famoso luminoso o principio actuante de lo divino. Elevar su realidad, contemplar, trascender, llenarse de un calmo determinado y de una sensación de alineamiento deliciosa en el acto. En la Grecia antigua, el alma se experimentaba, se seguía y se vivía. Se trataba de una misión, de un llamado al que todos, aún hoy, debemos responder. En su último libro, Una vida con sentido, el psicólogo junguiano James Hollis se centra precisamente en este principio, la búsqueda del llamado de su propia alma. Para el psicólogo, es porque nuestras condiciones de vida modernas nos han alejado de este llamado que hoy sentimos. El alma para él no es vista solo como un principio trascendente. El alma o la psique es una fuerza independiente cuya realización depende de cada uno de nosotros. Para simplificar lo anterior dicho, cada uno de nosotros está impulsado ante todo por dos fuerzas: nuestro narrativo personal de existencia, es decir, las historias que nos contamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo, y por otro lado, el ser o la psique, una fuerza subterránea e inconsciente de la que, para ser sinceros, no sabemos mucho, pero de la que recibimos sus exigencias, a menudo de manera un poco desestabilizante. Algo en nosotros sabe que no vivimos como deberíamos vivir, y se niega a tolerar este estado de cosas. Dada esta condición inherente, lo que hace el alma es protestar. Cuando esta protesta, lo que sucede es bastante claro. La protesta del alma se manifiesta a través de la psique, el sufrimiento, el patos y el logos. En otras palabras, la psicopatología, que es simplemente la expresión del sufrimiento del alma. Jung pasó su vida explorando esta temática, según la cual la mayoría de nuestros sufrimientos existenciales provendrían sobre todo de un alejamiento del llamado de nuestra propia psique o alma, de una pérdida de nuestra vida instintiva, en favor de la vida que el mundo nos ofrece en compensación por nuestro abandono de nosotros mismos. De este rechazo del llamado de la psique o del alma en favor de una vida prestada, ya sea producida por nuestros condicionamientos infantiles o por nuestros narrativos de adultos obstinados, se deriva una lenta atrofia del apetito por la vida, que para el psicólogo, va desde la ligera nostalgia y tristeza, hasta formas mucho más severas de depresión. De alguna manera, los problemas surgen cuando perdemos nuestro propio sentido de unicidad soberana, esa fuerza primordial que siempre estuvo ahí dentro de nosotros, y comenzamos a identificarnos con lo que nos sucede a lo largo de nuestras vidas. Pasamos de un «soy lo que intenta expresarse a través de mí», a un simple y decepcionante «soy lo que me ha sucedido, me sucede, y me sucederá». Nuestras vidas pasan entonces a un modo pasivo, a un estado por defecto. Para Jung, las psicopatologías son simplemente las rebeliones de nuestra vida interior autónoma respecto a la forma en que llevamos nuestras vidas exteriores. En el vocabulario junguiano, eso se traduce en que el ser busca siempre expresarse a través del sentido de sí mismo, que lo aplasta bajo una montaña de narrativas adquiridas. Y si el ser o el alma no encuentran una vía de expresión, se abrirán camino por rutas que no necesariamente te harán bien. Por lo tanto, la pregunta que nos interesa es la siguiente: ¿cómo podemos hacer espacio para el alma y para el ser? Existe algo tremendamente paradójico en la mente humana. Cada uno de nosotros sabe lo que debería hacer para ser más feliz. La dirección que nos llama en el fondo de nosotros, la conocemos. No quiero decir con esto que sepamos hacia dónde nos lleva, pero sabemos qué camino tomar,
o al menos, hacia dónde dirigirnos para sentirnos mejor. Por difícil que sea admitirlo, en el fondo sabemos cuándo nos traicionamos o cuándo nos honramos, sabemos cuándo estamos en la dirección correcta o cuándo nos estamos alejando de ella. Como decía Sartre a veces, el ser humano tiene una lucidez tajante sobre sí mismo y sobre sus decisiones de vida. A pesar de todo, contrarrestamos esta lucidez con un cierto talento para el autoengaño y la autoomisión. En realidad, nuestras acciones, juicios y decisiones de hoy son casi todas consecuencias directas o indirectas de nuestras historias pasadas, y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. A menudo, nuestros desvíos existenciales vienen del hecho de que nuestro ego desea cosas según patrones del pasado, mientras que nuestra psique desea otras cosas. Nos sentimos entonces como desgarrados entre dos fuerzas contradictorias. Si tomo mi ejemplo personal, sé bien que una parte de las cosas que deseo en un plano consciente provienen de mi narrativa infantil, de la relación que tuve con mis padres, con mis amigos de la infancia, y toda esa historia me empuja a actuar en una dirección, y debo admitirlo, rara vez la más emocionante. Por ese lado, el llamado me lleva a una cierta seguridad en la existencia, a la búsqueda de un marco y de la previsión. Por otro lado, desde hace algunos años, desarrollo lentamente una relación tímida con algo más ardiente dentro de mí, una fuerza que me lleva a tomar decisiones quizás más audaces y que no siempre funcionan, pero que me hacen infinitamente más feliz que toda la seguridad que mi ego persigue incansablemente. En su libro, Psicología Revisionada, el psicólogo James Hillman tiene esta frase que encuentro impactante y cito: "Lo que he llegado a ser, es hoy mi mayor obstáculo". De manera concreta, no hay nada más difícil para la mente humana que decidir soberanamente extraerse de una historia personal, que a veces ha tardado años en construir, para dirigirse hacia otra cosa. Pasamos nuestras vidas construyendo historias para adaptarnos mejor al mundo que nos rodea, hasta convertirnos en prisioneros de ellas, y ahora debemos derribarlas, dinamitar la fortaleza que nos permitió evolucionar y que hasta ahora ha funcionado bastante bien. Pero es un completo sinsentido derribar todo: nuestros miedos, nuestros juicios, nuestras creencias. ¿Y para qué destruirlo todo exactamente? Pues simplemente porque la psique así lo ha decidido. Verás, existe una ley universal respecto a este tipo de germen, y es que solo se desarrolla en una dirección. La regresión es desconocida para el llamado del alma. Si algo ha comenzado a brotar dentro de ti, la única pregunta es: ¿por cuánto tiempo más seguirás ignorando lo que arde? Salir de la crisálida es absolutamente aterrador, pero por desgracia para algunos, el alma está ahí para una sola cosa: sacarte del capullo. En pocas palabras, para James Hillman, la metamorfosis de la existencia es aceptar ocupar más espacio, es admitir que vivimos en un espacio demasiado limitado para nosotros y que debemos romper con este autoencapsulamiento, del cual tal vez ya ni siquiera nos dábamos cuenta. Y este proceso no tiene nada de ególatra o narcisista, ya que no emana del ego. En cambio, aferrarse a antiguos roles de existencia por ego, por rechazo a la estacionalidad de la vida, y quejarse a quien quiera escucharlo de su insatisfacción vital, hasta proyectar sus deseos inconfesados en otros, hasta encerrarse en patrones repetitivos de existencia insatisfactorios, eso sí es una postura terriblemente egotista. Te diré algo: el tiempo entre tu antiguo yo y el nuevo significa una sola cosa: aún te conoces demasiado bien como para transformarte en alguien diferente. En lo que respecta al espíritu y al sentido de tu vida, todo está ahí. Ríndete, acepta tu derrota ante las exigencias de tu alma y esa cosa extraña dentro de ti que sabe mejor que tú lo que necesitas. Pierde contra la vida, sométete a su llamado al cambio, ríndete miserablemente ante el misterio, porque es él quien lleva la batuta. Ir en contra de él no hará más que posponer lo inevitablemente doloroso, sin cosechar sus frutos maduros en el momento adecuado. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo existencial adaptándonos a nuestro entorno, lo que hoy en día, en realidad, consiste esencialmente en encontrar un lugar a medida y sin demasiado peligro en una sociedad externalizada y muy poco conocedora de su mundo interior. Además, llevamos toda nuestra vida cargando sistemas de protección contra miedos primordiales que ya no tienen realmente razón de ser, porque ahora estamos perfectamente en condiciones de enfrentarlos. Miedo al abandono, miedo a la escasez, miedo al conflicto, miedo a ser demasiado, o tal vez no lo suficiente, miedo al fracaso, miedo a la intensidad emocional, miedo al caos, al compromiso, a la separación, a la mentira. Encontrar el sentido de la vida comienza con un tremendo trabajo de autoanálisis, un filtrado integral de nosotros mismos. Cuanto más avanzo en edad, más me doy cuenta de que la calidad de nuestras vidas depende cada vez más, con los años,
de nuestra capacidad para responder con honestidad a ciertas grandes preguntas y de obligarnos a jugar con las cartas sobre la mesa, incluso si a veces no es muy fácil. Idealmente, puedes encontrar tus propias preguntas, pero aún así te daré algunas que funcionan bien para mí. Tómate el tiempo de meditar sobre estas, siempre trata de ganar en claridad y honestidad con tus respuestas, porque es ahí donde se juega todo. ¿Dónde y en qué te niegas obstinadamente a crecer? ¿En qué esperas respuestas o una aclaración que venga del exterior? ¿Qué aspecto de tu vida esperas que te libere de ti mismo? Sinceramente, ¿cuáles son tus patrones repetitivos de existencia? Porque todos los tenemos, esos círculos en los que te ves caer y recaer una y otra vez, pero con los que a fuerza de hacerlo has terminado acomodándote gentilmente. Responder honestamente a todas estas preguntas está lejos de ser glorioso. Hacerlo sinceramente puede incluso ser perturbador y desestabilizante, pero el camino hacia uno mismo no siempre es épico y monumental, al contrario, es un camino de humildad cruda pero necesaria. Nadie sabe exactamente cómo deberías vivir tu vida, ni hacia qué deberías permitirte aspirar. La mejor cosa que puedes hacer por ti mismo, una vez que hayas puesto un poco de orden en tus fantasmas, es ponerte al servicio de tu misterio personal. A fuerza de claridad y esfuerzo de alineamiento interior, te darás cuenta de cosas curiosas que el espíritu occidental hoy en día tiene dificultades para admitir porque ya no se atreve a experimentarlas, como la presencia de fuerzas que actúan a tu favor, siempre que sepas honrar los susurros que vienen desde muy dentro de ti. Comenzarás a entender suavemente que no estás obligado a ser definido por tus limitaciones inconscientes ni tu desorden psíquico, sino que al contrario, lo que te define es mucho más tu búsqueda incansable del misterio, de lo luminoso, y que esta búsqueda diaria pasa por la realización plena y completa de tus aspiraciones insaciables. Sé que puede parecer simple, dicho así, pero te aseguro que hay dos tipos de corrientes, la que viene del exterior y la que viene del interior. Y cuanto más seas capaz de juzgar la naturaleza de la corriente que te atraviesa, más te sorprenderás tomando decisiones virtuosas para tu vida. En definitiva, estamos aterrados ante la expresión de nuestras profundidades, cuando en realidad, si lo piensas 2 minutos, lo que es verdaderamente aterrador es el silencio. El silencio neurótico de una civilización que ha logrado transformar a sus dioses en conceptos y sus conceptos en actos puramente materialistas y egocéntricos. Eso es lo realmente aterrador. El silencio, la queja y el eco, la ausencia de motivos, de sueños, la muerte desde dentro. Eso sí me aterra, y debería aterrarte a ti también. Para concluir, Jung decía, y cito, «El principal pecado de un hombre es permanecer ajeno a su propio mundo interior. Hay muchas formas de morir, pero morir no es más que una de ellas. Lo que quiere tomar forma en ti, por supuesto, no siempre será fácil. Necesitarás coraje, un poco de irracionalidad y mucha integridad, pero es un camino que vale la pena, te lo aseguro».